Muy buenos días a todos, queridos hermanos y amigos en esta mañana. Hemos leído este pasaje y hemos cantado un himno que lleva un mensaje poderoso acerca de ese ser libres en el Señor. Nos decía el himno, ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Nos decía, ¿quieres ser libre de tu vanidad? Y este pasaje que hemos leído también nos habla de la libertad, y es de esto de lo que quisiera que en esta mañana nos compartiéramos. Hemos visto que el Señor Jesús estaba en una sinagoga en un día de sábado. No nos especifica qué sinagoga era, de qué lugar, y allí encuentra a una mujer que tenía una enfermedad. Dice que andaba agobiada y que de ninguna manera se podía estar. Una mujer que andaba doblada y que no podía rectificar su cuerpo de ninguna manera. Y cómo el Señor curó a esta mujer. Como al príncipe de la sinagoga no le pareció bien y el Señor dio una explicación al respecto, ante la cual todos hemos de callar, y el Señor es la verdad. Esa muestra de amor y de gracia del Señor con esta mujer en día de sábado. ¿Cómo no iba a curarle el día de sábado si los demás desataban su buey y su asno para llevarlos al pesebre? El Señor dice, ¿cómo no voy a curar a esta mujer en día de sábado? Pero quisiera que nos fijásemos en algunos detalles que aquí la palabra expresa y que llama mucho la atención por todo lo que nos quieren decir. Fijémonos que el Señor habla con la mujer y en el versículo 12 dice, y como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres de tu enfermedad. Llama la atención la expresión que el Señor utiliza al hablar con esta mujer, porque podía haberle dicho, estás curada de tu enfermedad, yo te sano de tu enfermedad. El Señor a muchas personas había curado a lo largo de su ministerio. Les había sanado de diversas enfermedades, ciegos, cojos, mancos, leprosos que había limpiado, había resucitado muertos. Y en muchas ocasiones utiliza términos como eres curado, eres sanado. Pero en esta ocasión el Señor a esta mujer le dice, libre eres de tu enfermedad. Es la única vez en el Evangelio que el Señor Jesús, curando a alguien, le dice estas palabras, libre eres de tu enfermedad. ¿Por qué el Señor le dice esto a esta mujer? Sin duda quiere hablarnos de lo que es esta curación, pero va un poco más allá de lo que el Señor quiere decirnos. No solo quiere hablarnos de la realidad de que la curó de esta enfermedad. Quiere hablarnos también, dándonos una enseñanza espiritual sobre cosas espirituales. Porque fijémonos que en el versículo 11 dice, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Nos está hablando de que tenía una enfermedad, efectivamente, pero que había una cuestión espiritual que estaba detrás. Había un espíritu detrás de esto. Y por eso el Señor habla con ella de esta manera tan singular, con esa expresión, libre eres de tu enfermedad. ¿Qué ocurría? En el versículo 16, el último que ha leído el hermano Ferran, el Señor Jesús dice, y a esta hija de Abraham, que he aquí, Satanás la había ligado 18 años. De manera que el Señor Jesús sabía claramente que era una enfermedad que no había venido porque sí, que había un espíritu de enfermedad en esta mujer y que quien lo había causado era Satanás. Y el Señor cuando la cura, por eso no solamente le dice, estás curada de tu enfermedad, que de hecho ella estaba curada, y podía haberlo dicho así, sino que yendo más allá y queriendo mostrarnos una enseñanza espiritual, porque de cosas espirituales también se trataba, aunque era una enfermedad física, el Señor le dice estas palabras, libre eres de tu enfermedad.
Y aquí el Señor entonces nos quiere enseñar lo que significa realmente el ser libre. Seguro que cada uno de nosotros tenemos una idea o una opinión, y si nos preguntáramos qué es lo que significa ser libre, pues daríamos una respuesta. Posiblemente diríamos que libre es aquel que hace lo que quiere hacer, ¿verdad? Y de hecho, nuestro diccionario de la lengua española dice que libre es el que puede obrar según su voluntad. Dicho de una manera oficial y académica, lo diríamos así. Dicho de una manera más llana, diríamos es aquel que hace lo que quiere hacer. Ese es el que es libre, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos da un matiz diferente. Nos enseña realmente lo que es ser libre. Libre no es aquel que hace lo que quiere, o que, como dice el diccionario, puede obrar según su voluntad. Libre es aquel que es liberado de una cosa. Ese es el que es libre. De manera que, para poder ser libre, tienes que primero haber tenido alguna cosa que te oprime, que te liga, que te ata, de la cual cuando eres liberado, entonces eres libre. Eso es lo que aquí el Señor nos está diciendo cuando le dice a esta mujer: libre eres de tu enfermedad. Esta palabra que dice aquí ser libre viene de una palabra griega que significa desatar. Esto es como el que lleva un calzado, por ejemplo Jordá, que lleva un calzado con cordones, ¿verdad? Jordá lleva un calzado con cordones, entonces él se pone los zapatos y los ata. Entonces cuando los lleva atados, el zapato queda cogido al pie y no se suelta, y puedes andar tranquilamente porque sabes que el zapato no se te va a escapar. Luego, cuando quieres quitarte el zapato, desatas, así debería ser, desatas el cordón, el zapato queda liberado y entonces con facilidad puedes salir del pie. Desatar es cuando tú tienes una atadura, sea de una cuerda, de un cordón o de otra cosa, anudado, que sujeta algo. Entonces, el significado de la palabra ser libre, realmente, en el original griego, es desatar. Cuando hay un nudo que está atando algo, tú lo deshaces y liberas eso que estaba atado. Por eso que la realidad de la palabra nos confirma lo que el Señor Jesús le está diciendo a esta mujer cuando le dice: libre eres de tu enfermedad, en el sentido de que esa atadura que la ataba, ese espíritu de enfermedad que tenía desde hacía 18 años, era desatado. Por eso en el versículo 16 el Señor dice: y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado. Fijémonos cómo lo dice el Señor. Cuando da la explicación en el versículo 16 de lo que había hecho cuando la había sanado y le había dicho libre eres, en el versículo 16 lo explica y dice que tenía una ligadura que convenía desatarla. Por eso le dice eres libre. El Señor, cuando le dice libre eres y cuando dice convenía desatarla, está diciendo lo mismo, con palabras diferentes, el mismo concepto: algo que estaba atado, algo que estaba sujeto, algo que estaba oprimido y que es liberado. Esa es la realidad de lo que significa ser libre, aunque nosotros podamos tener otras ideas, hacernos otros planteamientos. La realidad de la libertad es aquel que antes estaba atado de alguna manera y por alguna cosa, y ahora ha sido liberado de esa atadura. De manera que mientras no seas liberado, no serás libre, continuarás con esa misma atadura. Y esta palabra, ser libre, esta palabra desatar en el griego, para que entendamos bien su significado, es la que se utiliza en los evangelios cuando se había de liberar a un preso. Vamos al Evangelio según San Marcos, al capítulo 15, y veremos bien, se nos hará claro, se nos hará diáfano, el significado de esta palabra ser libre. Marcos capítulo 15, los versículos del 6 al 11, nos dice: pero en el día de la fiesta les soltaba un preso,
cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían hecho muerte en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que les soltase antes a Barrabás. Fijémonos que en estos versículos que hemos leído, por 3 veces aparece la palabra que es ser libre o desatar, que es la palabra, aquí aparece como liberar. Hemos leído en el capítulo, en el versículo 6, aquí dice: pero el día de la fiesta les soltaba un preso. Es la misma palabra, esta de soltar a un preso. Después aparece también en el versículo 9: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y finalmente en el versículo 11: incitaron a la multitud que les soltase antes a Barrabás. Estamos hablando de un hombre que estaba preso, estaba en la cárcel, y que, según la costumbre, en el día de la fiesta de la Pascua, el procurador romano les había de liberar a un preso. Entonces soltaba a uno, pidieron que fuese Barrabás. Pero este es el sentido de la expresión de ser libre. Aquel que estaba preso y es soltado, aquel que estaba atado y es desatado, aquel que no tenía libertad y ahora es libre. Esta es la realidad. El que primero estaba en una condición y liberado de esa condición pasa a otra. Esta es la realidad de lo que es ser libre. Y en la palabra del Señor encontramos algunos ejemplos que son muy ilustrativos, que nos da respecto a leyes civiles, porque también la palabra del Señor explica acerca de leyes civiles y las usa para ponernos ejemplos de realidades espirituales para que las podamos entender mejor. Y respecto a esto de la libertad, fijémonos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, los versículos 2 y 3, el apóstol Pablo está explicando acerca de las mujeres casadas. Dice: porque la mujer está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Fijémonos que aquí aparece por 2 veces la palabra ser libre. ¿Y en qué contexto aparece la palabra ser libre? Está hablando de una ley que existía civilmente. La mujer que se casaba con un marido era de ese marido, de manera que si cohabitaba con otro hombre era una adúltera, porque la ley la obligaba a ese marido. En el momento que el marido moría, como dice, la mujer era libre de la ley del marido. Esa libertad, ese ser libre, significaba que eras desatado de la obligación que aquella ley promulgaba. Como el marido había muerto, ya no había sentido que la ley continuase vigente y tú eras liberado de ese lazo que te ataba. Eras libre respecto de esa ley. En 1 Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo habla de una experiencia que era muy común en aquel tiempo y que hoy, pues gracias a Dios, hemos de decir, ya es algo que prácticamente no existe. Dice: eres llamado siendo siervo, no se te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? Que había muchas personas que pertenecían a otra persona. Eran esclavos o eran siervos en un régimen prácticamente de esclavitud o de semi-esclavitud, de manera que pertenecían a alguien que les había comprado y que les había comprado por dinero. Entonces estaban obligados a esa persona. Este que había sido comprado no podía decir: mira, ahora me marcharé aquí, me iré de vacaciones allá, o hoy no iré a trabajar. Eso era imposible porque pertenecías a alguien que dictaba sobre ti. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Dice: eres llamado siendo siervo, no se te dé cuidado. Está diciendo: eres un esclavo, estás en esta situación, no te preocupes. No te preocupes porque el Señor te ha libertado. Pero dice: mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué significaba hacerse libre en este contexto?
pues que ese que era esclavo, que era siervo, que pertenecía a un amo, pudiera de alguna manera liberarse, salir de esa atadura, de esa obligación que tenía con ese que le había comprado y pudiera tener la libertad. ¿Cuándo podía ser libre? Cuando fuera desatado de aquella atadura que le ligaba, ¿verdad? No había otra forma. ¿Cómo podía hacerse eso? Pues o porque el dueño le quisiera dar la libertad, o porque él la pudiera comprar por dinero, o por años de buen servicio. Había diferentes formas. Pero vemos, como en todos estos casos en la Escritura, nos damos cuenta de que ser libre es aquel que es liberado de algo que le ataba. Y no hay más. Y esa es la realidad. Sea de una manera o sea de otra. Sea atado a unas cosas o sea atado a otras. Pero solo es libre aquel que antes no lo era y es liberado de aquello que le ataba. La Escritura da otras enseñanzas que completan perfectamente este sentido que estamos diciendo de lo que es la libertad. Vamos a ver un pasaje que está en Mateo, en el capítulo 17, los versículos 24 y 26, donde aquí encontramos el concepto de la libertad orientado de otra forma, pero totalmente relacionado con lo que estábamos diciendo. Mateo 17, del 24 al 26, nos encontramos al Señor, a los discípulos, a Pedro, en Capernaum, dice: y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dice: sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son francos. Aquí encontramos una variante de esto que estamos hablando de la libertad, pero que entronca perfectamente con lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué ocurre aquí? Que llegan a Capernaum el Señor con los discípulos y se acercan pues los que recaudaban los tributos de la ciudad y le dicen a Pedro: vosotros no pagáis las 2 dracmas. Todo aquel que no era capernaumita, o como se diga, pues tenía la obligación de pagar un impuesto por entrar a la ciudad, un peaje, que diríamos hoy día, como el que pagamos para pasar por la autopista. Había que pagar un peaje para entrar en Capernaum. Y Pedro dice: sí, sí, pagaremos las 2 dracmas. Y entonces el Señor le pregunta a Pedro, le dice: ¿qué te parece, Pedro? ¿De quién cobran los reyes de la tierra los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y dice Pedro: de los extranjeros. Y el Señor dice: luego los hijos son francos. Aquí el Señor nos da una visión clara de lo que es la libertad. La libertad es también aquel que es eximido de algo que existe, o aquel que es liberado de una obligación. ¿Qué ocurría aquí? Que había una obligación, que era pagar esas 2 dracmas, pero ¿qué ocurría? Que todos los que eran de Capernaum eran liberados de esa obligación, de manera que eran francos. Ser franco significa ser libres. No tenían la obligación de pagarlo, entonces eran libres respecto a ese impuesto que se tenía que pagar. En nuestras leyes actuales también existen cosas de este tipo, como cuando, por ejemplo, tú vendes una propiedad que tienes, sea una casa o un terreno. Si han pasado X años desde que la compraste, estás exento de pagar impuestos por el beneficio obtenido por la venta. Es decir, también hoy hay casos en los que uno es eximido de una obligación existente, es franco, es libre respecto a eso. También ocurre muchas veces cuando vemos un local que pone entrada libre. Es exactamente este concepto. ¿Qué significa entrada libre? Que eres eximido de la obligación de tener que pagar un dinero para entrar y ver lo que hay allí dentro. Es decir, que este es el concepto de la libertad, aquel que es eximido de una obligación que existe. Pero hay otro ejemplo también respecto de la libertad que encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 9,
los versículos 18 y 19. Aquí el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, dice: ¿cuál pues es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a más. Aquí el apóstol Pablo nos dice: ¿cuál es mi merced en el Evangelio? ¿Cuál es mi gracia? ¿Cuál es mi mérito, diríamos? ¿Qué es lo que yo he hecho? Dice: he predicado el Evangelio siempre de balde, gratuitamente. Dice: yo no he cobrado de nadie por predicar el Evangelio. No me he obligado a ninguna persona que me haya dicho: hombre, que luego le pudiera decir: hombre, como yo te he estado pagando, tú ahora tienes una obligación conmigo, ¿verdad? El apóstol nunca en este sentido debió a nadie. Él dice que trabajando con sus manos ganaba su pan. Y siempre defendió esta gracia, el que él había trabajado sin depender de nadie, para no tener que dar después satisfacción. Por eso él dice: por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar más. Libre es también aquel que no está condicionado por otra persona o por las circunstancias que le rodean. Esto es lo que le pasaba al apóstol Pablo en su ministerio. Él no estaba condicionado por otras personas. Nadie podía decirle: es que tú o es que tú. Él decía: no, yo he obrado delante del Señor y no debo nada a ninguno de vosotros, ¿verdad? No estaba condicionado ni por las personas, ni a nivel económico, ni a nivel doctrinal, ni a nivel de ningún tipo, ni estaba condicionado por las circunstancias que le rodeaban. No había problema en que le persiguieran o que le pudieran llevar a la cárcel o aunque le pudieran matar por el nombre del Señor. Él, todas estas cosas no le condicionaban, era libre respecto de todo para realizar su ministerio. Y encontramos, respecto a esto, un ejemplo muy claro que está aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 7, los versículos 36 y 37. Dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo acerca de los padres y las hijas, que si se habían de casar o no, dice: mas si alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Aquí habla de aquellos que tenían libertad de su voluntad. Habla de unos padres o de un padre que entendía en su corazón que era mejor que su hija no se casara. Dice que tenía libertad en su voluntad porque no tenía necesidad. No estaba condicionado por otras personas, por lo que nadie pudiera decir, ni estaba condicionado por sus circunstancias, por una situación económica que le impidiera mantener a esa hija y que por eso se sintiera obligado a casarla. Nosotros ahora lo vemos desde el siglo XXI. Nos hemos de retrotraer al tiempo en que esto fue escrito y que realmente no se vivía de la manera que se vive hoy y que estas circunstancias se daban. Muchas veces los hijos se habían de casar porque los padres no les podían mantener. Esa es la realidad. Entonces aquí el apóstol está diciendo: si no tiene necesidad, tiene libertad de su voluntad para decidir si su hija se casa o no se casa. De manera que la libertad es también aquel que no está condicionado ni por otras personas ni por las circunstancias. Así que vemos que el concepto de ser libre en sí, tal como lo enseña el Señor cuando habla con esta mujer a la que cura, y tal como lo vemos a lo largo de la Escritura, libre es aquel que es desatado de una atadura que le ataba, aquel que es liberado de una obligación que existe, o aquel que está liberado de otros o de circunstancias. Pero siempre la libertad está relacionada con ser liberado de algo, con alguna cosa que te oprime o que te ata y que se desata para que tú estés suelto de esa situación. Vemos que en una manera o en otra siempre venimos al mismo núcleo, al mismo hecho, a que la libertad, a que ser libre es ser liberado. Entonces, siendo que esto es así, podemos entender mucho más y mucho mejor
la obra del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Porque si vamos a la epístola a los romanos, y nos quedaremos un poquito en el capítulo 6, fijémonos cómo nos dice la palabra del Señor respecto a la obra que el Señor Jesús en la cruz del Calvario hizo por cada uno de nosotros. El versículo 18 dice: y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Y en el versículo 22 dice: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Démonos cuenta que en ambos versículos, hablándonos del Señor Jesús y de su obra a nuestro favor, expresa la misma realidad. Nos ha dicho en el 18, libertados del pecado, y nos dice en el 22, librados del pecado. Nos dice que somos libres. ¿Verdad que es esto lo que nos está diciendo? Que somos libres. Pero para ser libres, ¿qué ha ocurrido? Hemos tenido que ser librados. Es lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿verdad? Toda esta explicación que estábamos dando acerca de lo que es ser libre. Aquí viene corroborado perfectamente por la palabra del Señor cuando nos explica la obra del Señor Jesús en la cruz. Nos ha liberado del pecado, nos ha librado de nuestros pecados. Había una cosa que nos ataba. El lazo del zapato del Jordán era esto: el pecado en nuestras vidas. Ese es el nudo que nos tenía atados, esa cuerda que nos sostenía firmemente y que no podíamos hacer nada. Aquel que está atado no puede liberarse. Aquel que está atado contra un poste de alguna manera está imposibilitado. De manera que lo que vemos es que todos nosotros estábamos atados por el pecado, y ninguno de nosotros podíamos desatarnos de esa ligadura. Tuvo que ser el Señor Jesús quien nos libertara del pecado, quien nos hiciera libres. Y al hacernos libres del pecado, nos lo ha hecho en dos formas. Nos ha libertado del pecado que nos llevaba a la eterna condenación, de manera que si hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos limpia de nuestros pecados. Y ya no tenemos la condenación eterna en la que estábamos. El Señor nos libera del pecado en el sentido de que el pecado nos llevaba a la condenación eterna. Eso ya queda fuera. Pero además el Señor nos libera del pecado en cuanto a que el pecado siga gobernando nuestras vidas como hasta ahora las había gobernado. También de eso nos libera el Señor en la obra de la cruz. Por eso hemos leído en el versículo 22, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Y en el versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esto que dice aquí el apóstol Pablo, antes de creer en el Señor como nuestro Salvador personal, era imposible. No se lo hubiera podido decir a nadie. Pero ahora, a los que hemos creído, la palabra nos dice, no reine más el pecado en vuestro cuerpo. ¿Qué significa reinar? Reinar es una forma de gobierno. Esta mañana lo comentamos en casa con Lucas, no sé por qué ha venido la palabra de la monarquía, que viene del griego monosargé, el gobierno de uno. Eso es lo que es el reinado, uno que gobierna. ¿Quién gobernaba nuestras vidas antes de conocer al Señor como nuestro Salvador? El pecado gobernaba nuestras vidas. Pero ahora que hemos creído y que tenemos una nueva vida, ahora el Señor nos ha liberado de ese gobierno del pecado y podemos vivir agradando al Señor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no pecaremos nunca más? No, porque somos pecadores y pecaremos. Pero quiere decir que el pecado no gobernará nuestras vidas. Nuestro hábito no será pecar. Nuestra forma de vivir no será pecar, aunque pecaremos, pero nuestra forma de vivir será diferente. Será una forma santa
y agradable al Señor. De manera que el Señor, liberándonos del pecado, por su sangre preciosa, nos ha librado de la eterna condenación y de que el pecado siga gobernando nuestras vidas. Por eso ahora podemos decir, somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque el Señor nos ha libertado del pecado. Por eso aquí en el versículo 22 nos dice, primero el versículo 20, fijémonos lo que nos dice el versículo 20. Dice, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Aquí vuelve a aparecer la palabra libre. Y es que los creyentes hemos de entender una cosa que yo creo que nos cuesta entender, pero que tenemos que acabar entendiéndola en nuestra vida para poder vivir de una forma plena, agradando al Señor. Y es el hecho de que los creyentes no le debemos nada al pecado. Los creyentes no estamos obligados en nada con el pecado, que a veces parece como si viviéramos obligados en algo al pecado y tuviéramos como que atenderlo. Fijémonos que el versículo 20 nos dice, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando vivíamos en pecado y éramos siervos del pecado y Él reinaba en nuestras vidas, éramos libres acerca de la justicia. No teníamos que ver con la justicia. Pero en la inversa del versículo habríamos de decir, ahora que somos siervos de la justicia, somos libres acerca de ¿qué? Acerca del pecado. ¿Qué significa ser libre acerca del pecado? Que no tenemos ya ninguna obligación con él. Hemos sido eximidos de cualquier obligación de cumplimiento con el pecado. Y esto es algo que los creyentes debemos entender, que no le debemos nada al pecado, hermanos, que hemos sido liberados de él, que hemos de vivir ya de otra manera, que no hemos de sentir ninguna obligación, como si tuviéramos que hacer algo relacionado con el pecado, de ninguna manera. Y en el versículo 22, ahora sí, fijémonos que nos dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. El apóstol Pablo introduce esta enseñanza con un mas ahora. Lo sitúa en el tiempo de esta forma, con este adverbio, mas ahora. Hay un cambio de tiempo. El mas ahora significa que había un antes y que hay un después. Había un antes que era de una forma, y de esto el apóstol Pablo ya no quiere saber nada. Dice, antes era así. Reinaba el pecado en vuestro cuerpo mortal, erais siervos del pecado, pero ahora, ¿qué es lo que aquí está diciendo? Hay una frontera que se ha pasado. Hay un cambio. No es lo mismo de antes. Hay una situación diferente. Mas ahora habéis sido liberados del pecado. ¿Y eso qué significa? Pues que ha habido un cambio de vida. Hay una vida que antes era de una manera, hay un más ahora, que es la frontera que se pasa, que es el paso por la cruz de cada uno de nosotros, para que el Señor nos limpie de nuestros pecados, y hay lo que viene después de ese más ahora, que es una vida, como dice aquí, de santificación, esperando nuestro fin, que es la vida eterna. Entender lo que es que el Señor nos haya libertado del pecado es entender que el Señor nos ha salvado, que nos ha salvado para toda la eternidad, que ya no iremos a condenación, que estaremos en el cielo. Eso es lo que significa que el Señor nos ha librado, nos ha hecho libres del pecado. Pero también significa que ahora tenemos una vida diferente a la que teníamos antes. Y esto lo hemos de entender los creyentes, que no es la misma vida. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta, les dice que ahora estando en Cristo somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, como dice, nuevas. Mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay dos tiempos en la vida. El tiempo antes de conocer al Señor como nuestro Salvador y el tiempo de después. Hay las cosas viejas y las cosas nuevas. Esa es la realidad de nuestra vida como hombres sobre la faz de la tierra. Dice que las cosas viejas pasaron. ¿No lo dice así la palabra?
¿Y pasaron qué quiere decir? Que quedaron atrás. Esto es como cuando un río va bajando por la pendiente y se desplaza. El agua llega a tu nivel y pasa. Y una vez ese agua ha pasado, ya no puedes hacer nada. Tú no podrás hacer que ese agua vuelva atrás, porque ese agua pasó. Así es con las cosas viejas de nuestra vida, las que son del tiempo del pecado, cuando vivíamos gobernados por el pecado. Esas son cosas viejas que dice la palabra que pasaron. Ya no son, ya no están. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús nos ha dado una vida nueva por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Que es una vida totalmente diferente a la anterior. Por eso dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y en la vida nueva que nos da el Señor no hay ninguna cosa vieja de las de antes. Dice que todas son hechas nuevas. No que una gran parte de las cosas son hechas nuevas, no que la mayoría de las cosas son hechas nuevas. No, no. Que en esa nueva vida todas las cosas son hechas nuevas. Esto es como si nosotros ahora nos cambiáramos de casa. Vivimos en un domicilio y nos fuéramos a vivir a otro. Y dejáramos la casa donde vivimos y de aquella casa no nos lleváramos nada. Ni un cuadro, ni una silla, ni un plato, ni una alfombra, nada. Lo dejáramos todo allí, cerramos la puerta y nos vamos. Y entráramos en una casa nueva donde lo estrenáramos todo. La mesa, las sillas, los platos, los vasos, los muebles, la cama, las cortinas. ¿Os imagináis? Este es el sentido de lo que es la conversión en el creyente. Salimos de una casa vieja, dejando todas las cosas allí, y entramos en una casa nueva, donde todo es completamente nuevo a estrenar. Esa es la realidad de la conversión. Esa es la realidad de la vida del creyente. Que todas las cosas de nuestra vida anterior son viejas y han quedado atrás, pasaron, ya no pertenecen a esta nueva vida. En la nueva vida, todas las cosas son nuevas. Pero ¿qué nos ocurre? Que nosotros, en esa mudanza, siempre nos traemos algo. Nos traemos una lámpara, nos traemos aquel cuadro, aquella foto que hice un día en un sitio, y entonces en nuestra vida cristiana no dejamos todas las cosas viejas, siempre nos traemos algunas de las cosas viejas a la vida nueva, y eso no liga, porque nos dice la palabra que todas son hechas nuevas. En la vida del Espíritu no hay nada de lo viejo, pero nosotros insistimos en siempre traernos algo de lo viejo a la vida nueva. Y esto es algo que los creyentes debemos ir aprendiendo, hermanos. Que tenemos una vida nueva, que es una vida santa, que es la vida del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que las cosas viejas pasaron, que el Señor Jesús, por su obra maravillosa y por su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos ha limpiado de todo aquello y nos ha liberado de todo aquello. Ya no hay atadura. Ahora tenemos una vida nueva, con un acceso libre a esa vida nueva, para vivirla plenamente. No nos traigamos cosas viejas a la vida nueva. Vivamos la vida nueva plenamente con las cosas nuevas que hay en ella. Vivamos realmente las palabras del Señor Jesús: libre eres. Esas son las palabras que le dijo a esa mujer: libre eres. Y esas son las palabras que nos dice a nosotros el Señor: libre eres de todo lo que eras, libre eres de lo antiguo, libre eres del pecado, libre eres de la condenación, libre eres de todo esto. Vive en la libertad que yo te he dado. Así deberíamos vivir los hijos de Dios. Y todos aquellos que no hayáis tenido esta experiencia de esta libertad que el Señor Jesús da, hoy es el momento para que creáis en el Señor como vuestro Salvador, pidiendo perdón por vuestros pecados, creyendo que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por vosotros, y Él os dará la libertad del pecado, salvación y vida eterna, y una vida nueva, una vida santa, una vida feliz, una vida para su servicio, una vida para su gloria. Que el Señor nos bendiga disfrutando esta libertad, pero disfrutándola de verdad, hermanos, viviendo libres en la libertad que el Señor Jesús nos ha dado, viviendo libres del pecado, viviendo libres, viviendo en las cosas nuevas. Que el Señor nos bendiga.